Ahora, no sé si tenemos a Asier García Real de la Asociación Vasca de Mediación Vitarbasc. Asier, ¿estás ahí? Buenas tardes, Arratsaldeon. Sí, Susana, Arratsaldeon, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenido. Y bien, ahí vemos también que está Raquel García, presidenta de la Asociación Lagundu Euskadi. Raquel, buenas tardes, Arratsaldeon, Arrastión. Arrastión, buenas tardes. Arratsaldeon ambos dos, así es, Raquel. Bueno, hace muy poquito, tanto la Asociación Vitarbasc, la Asociación Vasca de Mediación como Lagundu Euskadi, presentabais, o mejor dicho, asistíais a un pleno especial en Baracaldo, donde, bueno, pues se aprobaba realizar un diagnóstico para lograr la mayor integración de niños y jóvenes con discapacidad. Eso sí, sorprendió abstención del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista en este tema, pero bueno, sí que se salió aprobada, ¿no?, esta realización de este diagnóstico con los votos a favor del Elkarrekin Podemos, Euskal Herria Bildu y Partido Popular. Así es, Raquel, antes de nada, vamos a empezar por el principio, si os parece, cómo surge esta colaboración entre Vitarbasc y Lagundu Euskadi y cómo surge la idea de este proyecto. Vale, pues si te parece, empiezo yo, Susana, pues porque yo leí un comunicado que hace en enero la Asociación Lagundu Euskadi, donde pone en evidencia, pues bueno, pues el triste suceso que ocurre en Amorebieta en enero, por el que pues una treintena de chicos persiguen a un chaval, a un joven de 18 años, con discapacidad intelectual, pues increpándole, insultándole, y cómo Lagundu Euskadi pues insta a que bueno, esas relaciones se habían en cierta manera generado en el centro educativo y que por lo tanto había que poner una respuesta que abarcase, además del centro educativo, a toda la convivencia municipal. A nosotros como Vitarbasc, pues trabajando en el ámbito de la convivencia escolar, familiar y comunitaria, pues nos tocó esa situación de violencia que se produce y decidimos ponernos en contacto con Lagundu Euskadi para ver si podíamos integrar dentro de un trabajo en red pues todo su conocimiento dentro del ámbito de las necesidades especiales, de la discapacidad y nuestro conocimiento también de más de 15 años dentro de la gestión de la convivencia social, ¿no? Y entonces poco a poco ahí empezamos a trabajar, a darle forma a esas dos líneas de conocimiento y generamos pues un plan ambicioso que se dirige a los municipios y en el que se analizan todas las áreas de convivencia, desde la propia convivencia familiar, de los propios chicos y chicas con necesidades educativas especiales, el ámbito escolar y cómo es la convivencia respecto de ellos y ellas, y luego también pues el ámbito de las relaciones vecinales en espacios de ocio públicos, pero también en espacios de restauración, de comercios, y bueno, y empezamos a trabajar con esa idea de generar una respuesta integral para los municipios y aquí estamos a día de hoy. Raquel, como comenta Asier, en este caso, y pregunto, ¿Baracaldo es el primer municipio entonces en tener este proyecto de convivencia municipal inclusiva? ¿Es el primero de, espero, muchos que se adhieran también a este proyecto? No, a ver, es el primero en el que se ha llevado a pleno, ¿vale? O sea, tal cual la magnitud de habitantes que tiene Baracaldo, ¿vale? Es el primero en llevarse a pleno por cómo se hacen las cosas en un municipio tan grande, ¿no? Pero sí se ha presentado en otros municipios, incluso municipios de fuera del País Vasco, ¿no? No es un proyecto que se vaya a quedar solamente en Euskadi. Entonces, en otros municipios más pequeños se presenta de otras maneras más familiares, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, por la magnitud, pues en un Bilbao pues también hay que presentarlo en un pleno de una manera más oficial, ¿no? Más oficializada, ¿no? Sería así. Entonces, sí es verdad que es el primero que se ha presentado a pleno, es el primero que se ha aprobado en pleno, ¿vale? En este caso. Y bueno, también es verdad que se ha presentado en un momento de elecciones, en un momento de, pues bueno, mucho jaleo electoral, como decía el compañero que hablaba antes de la RAC, ¿vale? Y bueno, pues sí me habría gustado y me gustaría empezar a hacerlo en Baracaldo, con municipio grande, porque tal como hablé en la exposición, ¿no? El año pasado se presentó también otra serie de iniciativas que se aprobaron por unanimidad y bueno, pues
inocente de mí, pensaba que se iba a aprobar por unanimidad también, ¿no? Y bueno, me hacía especial ilusión porque tenemos muchos socios por parte de Lagundu en Baracaldo, muchísimos, y conocemos mucho las virtudes y no virtudes, ¿no?, que existen en Baracaldo. Entonces, pues bueno, es un sitio en el que a nosotros como Lagundu nos hacía especial ilusión trabajar y porque conocemos mucho ese municipio. Entonces, bueno. Bueno, lo positivo, aunque sí que era sorpresivo, ¿no?, que lo comentábamos antes, el que no fuera por mayoría, pero bueno, sí se ha aprobado este proyecto, Raquel, Asier. ¿Y ahora cuáles son los siguientes pasos a dar? Es decir, desde Vitarbaz, desde Lagundu Euskadi, ¿cuáles son para poner en marcha y empezar a caminar este proyecto y hacerlo ya palpable y hacerlo una realidad ya una vez aprobado en pleno? Asier, Raquel, ¿cuáles son ahora los siguientes pasos que vais a dar en conjunto? Bueno, pues ahora, hoy mismo ha llegado el acta del pleno del otro día respecto a esto, entonces tendremos que tener una reunión con el equipo de gobierno, con todos los grupos en este caso, y nos tendrán que dar un planning, una situación de cuándo empezar a dar los pasos para empezar a trabajar con esto. Evidentemente hablábamos de una inmediatez, o sea, es decir, no es una cosa que sea algo que pueda esperar, hay que empezar a trabajar ya con la gente de Baracaldo, es algo que está aprobado, es algo que hay que hacerlo ya y que es algo que no es algo que sea corto en el tiempo, es algo que es un proceso largo, hay que hacer un análisis, un diagnóstico y luego hay que trabajar sobre ese análisis y diagnóstico las medidas a tomar, ¿no? Entonces es un proceso relativamente largo y hay que empezar a trabajar ya. Porque, como comentabas, Asier, estamos hablando de lo más cercano, es decir, la convivencia municipal, saber los servicios municipales que tenemos a nuestro alcance que muchas veces no conocemos o no podemos acceder a ellos. Y estamos hablando de personas, ¿no?, con algún tipo de discapacidad, pero también ayudar a sus familias. Esto es algo integral, ¿no, Asier? Que no solamente a personas, niños y jóvenes con discapacidad o personas dependientes, sino también a su entorno. Sí, yo creo que, a ver, cuando planificamos el proyecto y hablamos Raquel y yo y vemos un poco las necesidades, sí que somos conscientes también nosotros desde Vitarbas de cómo, pues al final, en el ámbito escolar, lo que son las necesidades educativas especiales, pues siempre están un poco en el punto de mira de las situaciones de violencia, de rechazo, de estigmatización. También no debemos olvidar que si educar en sí mismo y generar espacios de convivencia familiar ya es difícil para todos y todas las personas, pues no hay que olvidar si estamos conviviendo con algún hijo o hija que tenga unas necesidades educativas especiales, que pone mucho más a prueba nuestra capacidad de liderazgo familiar, nuestra capacidad para resolver esos conflictos y esos problemas que surgen dentro del desarrollo, ¿no? Entonces sí que vemos que esas dos áreas son importantes, trabajar también a nivel interno de la propia familia, qué problemáticas se está encontrando y cómo podemos ayudarles a superarlas, ¿vale?, por el desarrollo de sus hijos y sus hijas. Y además también somos conscientes de que estas familias pues muchas veces se inhiben a la hora de salir a la calle por actitudes de la propia sociedad, de rechazo, de agresión, muchas veces en forma, como hemos visto en el caso de Amorebieta y en muchos otros que nos podrá contar Raquel, de cómo agresiones físicas, verbales, directas, que hacen que estas familias, pues como dice Raquel, pues sientan su propia vivienda y su convivencia familiar como una cárcel, ¿no? Entonces, sí hay que ayudar en los centros educativos por el momento de desarrollo en el que están los chicos y las chicas y la necesidad de dar una respuesta educativa y a la prevención del acoso escolar. Sí hay que ayudar a nivel interno a estas familias para que salgan a esa convivencia como ciudadanos y ciudadanas que somos todos de pleno derecho y no hay que olvidar que entre un 15 y 20% de la sociedad pues a día de hoy sufre discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre también cuando esas familias salen a la calle? ¿Cuáles son los factores estructurales que permiten o no permiten convivir y disfrutar de esa participación ciudadana en igualdad de condiciones? Pues eso es algo que hay que conocer de manera específica. Pero también hay que conocer qué nivel de conocimiento tiene la sociedad sobre necesidades especiales, sobre discapacidad, qué tipos de actitudes tienen la propia ciudadanía respecto de estas ciudadanas y estos ciudadanos, ¿no?, que sospechamos
a la vista del caso que un poco antecede a Amorebieta y de muchos otros que suceden, que todavía hay una asignatura pendiente en cuanto a educación ciudadana, ¿no? Fruto de ese análisis de todas las áreas de esparcimiento y de convivencia dentro de un municipio, lo que hace el programa es plantear un mapa de necesidades de mejora, pues para que toda la ciudadanía pueda vivir en un necesario y obligado espacio de cohesión y de participación ciudadana, pueda generarse un nivel de bienestar derivado de disfrutar de pleno derecho de esa convivencia, y algo que no podemos olvidar es que estas acciones y este programa de convivencia municipal inclusiva tiene que ser capaz de prever todas esas situaciones de violencia y de exclusión social que me gustaría que hablase Raquel un poco más, pero seguro que existen, ¿no?, a día de hoy, desgraciadamente. Raquel, como comenta Asier, no ser ni mucho menos considerados, como en muchas ocasiones, ¿no? Vemos incluso con el tema de las barreras arquitectónicas, ciudadanos de segunda, porque, como decimos, es una atención integral este proyecto, además de, bueno, pues luchar contra esa violencia, esa discriminación, trabajar en la inclusión, en la igualdad, pero más y más, Raquel, vemos como cada día muchas personas con discapacidad, incluso que vienen aquí al programa, tienen dificultades para acceder, para venir, el tema del transporte público, los municipios que no acaban de ser accesibles, es decir, que no sean tratados como ciudadanos de segunda ni de tercera, sino que incluso puedan disfrutar de los servicios y del municipio con toda la seguridad y con toda la calidad de vida que se merecen, ¿no? Porque las barreras arquitectónicas, Raquel, a día de hoy también están ahí y también es una barrera infranqueable para muchos de ellos, ¿no?, y ellas. Sí, yo para hacerte un ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo tengo una hija con autismo severo y yo soy conductora de autobús. Entonces, hasta hace no muchos años, para que personas con silla de ruedas pudieran montar en el autobús, solo se podían montar 2 en un viaje, ¿vale? En una vuelta. Y tenían que avisar con antelación que se iban a montar, porque todos los autobuses no estaban adaptados para que se montaran. Entonces, tenían que avisar para que pondrían un autobús en concreto que se iban a montar mañana a las 6 de la tarde en la parada tal, para que pondrían autobuses adecuados para ellos. O sea, parecía que vivíamos en el Paleolítico. ¿Me oyes? Sí, ¿no? ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí, vale, Raquel. perdona. Pensé que os había perdido, vale. Entonces, era como una cosa que dices, por favor, ¿no? O sea, mi hija tiene autismo severo, muy severo, y tiene movilidad reducida. La tiene no porque no ande, sino porque se escapa, corre, no controla, no sabe por dónde va. Entonces, no es capaz de esperar un autobús, no es capaz de esperar un tren, no es capaz de aguantar las colas, no es capaz de nada. Y hay gente que no entiende, porque mi hija tiene una movilidad reducida y yo tengo una cartulina en el coche, porque mi hija no es capaz de andar 100 metros, porque se frustra. O sea, mi hija y bueno, 100.000 más, o sea, no te hablo de mi hija. Es decir, quiero decirte que la gente no entiende. Yo no puedo ir al Casco Viejo, a Bilbao, y andar 100 metros con mi hija, porque mi hija se mete en todas las tiendas que le da la gana. Y como mi hija hay 500.000. O sea, no es una cosa que digas, te pongo un ejemplo de mi hija porque es el más cercano, ¿no? Pero como mi hija hay 500.000. Es decir, tenemos unos hándicaps de vida, tenemos una manera de que optas por decir, no salgo a la calle. No salgo a la calle porque no puedo convivir, o sea, es decir, no puedo. Y encima que no puedo, la gente me mira mal, la gente me insulta. Pero la gente, te hablo, gente de mi edad, gente de 45, 50 años, gente de 60, gente de 30, gente que dices, bueno, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Y se pasa, condiciona a mí, le condiciona a los hermanos. Es que eso es lo peor. Porque los hermanos de estos críos no pueden hacer una vida normalizada. Es que eso es lo que más duele. Entonces, claro, dime. Es lo que decimos, que es ese trabajo en este proyecto, ¿no?, de Viterbaski y Lagun de Euskadi, integral, que bueno, pues ayuda a todo el entorno, ¿no?, además de la persona, claro, dependiente. Es decir, esto es algo integral y es uno de los proyectos que, como comentáis, ¿no?, se está trabajando para que haya en otros municipios, pero en este caso Baracaldo, el primero aprobado en pleno, y que sea modelo a seguir por otros municipios vascos y de fuera de Euskadi.
Claro, porque por fechas coincidía el pleno de Baracaldo, o sea, el 25 de mayo, entonces coincidió también todo un poco, ¿sabes? Por fechas bien, ¿no? Entonces, claro, al final yo como familia afectada, ¿no? O sea, y en Lagundu, que al final tenemos un conocimiento ya de muchos años con este tema, ¿no? Pues al final hablamos de que somos todas familias afectadas, hablamos de discapacidades muy diferentes, no hablamos solo de autismo, no hablamos, o sea, sin menospreciar en ningún momento a ningún tipo de otra asociación, ningún tipo de asociación. Claro, nosotros tenemos socios de cualquier tipo de discapacidad, porque siempre hemos peleado por los derechos educativos de los niños con necesidades educativas especiales. Nos da igual el origen de esa necesidad educativa, nos da igual que sea una parálisis cerebral, un síndrome de Down, que una dislexia, o sea, nos da igual la necesidad educativa. Nos importa siempre, esto nació por pelear por los derechos de las necesidades educativas en los centros escolares, y luego pues hemos ido creciendo, ¿no? Porque nos piden cada vez más cosas y claro, evidentemente pues vamos resolviendo todo lo que podemos, ¿no? Entonces, claro, tenemos conocimientos pues, de enfermedades raras, enfermedades genéticas. Hay gente que tiene 3 hijos, o sea, porque igual va descubriendo cosas que son genéticas y lo descubre a medida que se hacen mayores, ¿no? Entonces, claro, conocemos pues, un montón de situaciones que si solo nos preocuparíamos de un tipo de necesidad especial, no tendríamos conocimiento, ¿no? Entonces, se ha dado así, casualidades de la vida, ¿no? Se ha dado así, no se ha buscado. Pero claro, eso es lo que te digo, que al final el ver sufrir a un hermano porque tiene su vida condicionada, porque su otro hermano tiene una discapacidad y no puede hacer una vida normalizada, como padre o como madre en mi caso, o sea, y cualquier familia de todos los socios que tenemos, es lo más duro. Es lo más duro. Pues Raquel Asier, seguiremos avanzando en este proyecto, como decimos, ya una realidad en Baracaldo. Esperemos que se sumen, ahora que ya ha pasado las elecciones, que se vuelven a organizar, ¿no? Constituir los ayuntamientos el próximo 17 de junio, que se sigan sumando más localidades, más municipios, más ayuntamientos de Euskadi y de fuera de Euskadi, con lo cual sí, volveremos a hablar así, Raquel, para ver un poquito cómo son esos pasos, cómo son esos contactos, en este caso aquí en Baracaldo, esas necesidades, todo esto conlleva ese diagnóstico y luego ese trabajo activo, ¿no? Para ver esos resultados. Así que estaremos muy pendientes, trabajando también, si podemos, codo con vosotros, con vosotras, para informar y conocer cómo va esa evolución de esa colaboración maravillosa de Vitar Basque y Lagundu Euskadi. Raquel Asier, es que ricasco de verdad y sorionak por sacarlo adelante. Vale, Un besito enorme a los dos.